Bueno, ya tengo los números del cálculo anterior, de cómo me salió esta inversión con la tablita. Yo pedí $1.000.000 en el exterior al 4%, porque esas justamente eran las tasas que se conseguían, 4%. Entonces, esto significa que pedí $1.000.000 y que cuando finalice el año tengo que devolver $1.040.000 por el 4% de interés. Mientras tanto, yo cambié esta plata, estos dólares, por pesos. Fui muy valiente. Eh, para simplificar, le calculamos un valor de 1 a 1, entonces tenía 1.000.000 de pesos. Lo puse en el sistema financiero con una tasa del 120%, que era una tasa normal en ese tiempo. Obtengo al cabo del año 2.200.000 pesos. Y yo sé, porque ese fue el cálculo que hice cuando empezó el año, que el dólar se iba a depreciar o devaluar un 60% o un 70%. Vamos a calcular con el 70%, ¿sí? Y vamos a ver cómo me resultó el negocio. Y gané $1.294.000. Es decir, que si le saco lo que debo devolver, que es 1.040.000, estoy ganando un 25%, un 26% en dólares, por lo menos moderadamente. Esto es una renta extraordinaria. Si, por ejemplo, si yo quisiera obtener esa renta en Suiza, me llevaría 20, 25 años, por lo menos, ¿sí? Y en Estados Unidos, 17, 18 años. Pero yo lo tengo en un solo año en la Argentina. Siempre que se mantenga la tablita y siempre que el valor del dólar pueda continuar en su lugar. Entonces esto favoreció muchas maniobras especulativas que tenía que ver con el endeudamiento, y aquel que entró y salió rápido pudo ganar mucho dinero. Mi padre, Ángel Serra, fue uno de los que entró y salió. Recuerden que era contador y era un gran contador, y gracias a eso pude tener una infancia feliz. Lo cierto es que gracias a esta especulación mucha gente hizo mucho dinero. Piensen en las empresas haciendo esta maniobra, piensen en las empresas que eran filiales de multinacionales instaladas acá y que recibían los dólares y hacían este negocio financiero. Entonces, todo esto termina cuando terminan en el año 80 con el Banco de Intercambio Regional, y el sistema bancario entra en la debacle. Y además, en un momento dado, el ahorrista que está especulando dice: ¿cuánto más va a durar? Y no hay ninguna ley que explique por qué en un momento el acreedor o el ahorrista dice: esto no se sostiene, esto cae. ¿Por qué fue en ese momento y no 6 meses antes o 6 meses después? Lo cierto es que la gente va a retirar masivamente sus depósitos del sistema bancario, y desde 1980 entramos en una crisis muy, muy fuerte, y todo el andamiaje de toda esta economía que se había justamente implementado en estos años, se va al diablo, ¿sí? Se va al diablo con empresas endeudadas, empresas privadas endeudadas, empresas nacionales del Estado Nacional que están endeudadas, el propio Estado Nacional que está endeudado. Y estamos entrando en los 80 con este panorama. Y a lo que era propio del sistema argentino y de esta economía de especulación, le vamos a agregar también un cambio que tiene que ver con el contexto internacional. Entre 1981 y 1982 se producen varias crisis importantes. La más importante es en México. México no puede cumplir con los pagos de su deuda y se va a dar un aumento muy importante en la tasa de interés. Argentina, las empresas estatales y las empresas privadas se habían endeudado con lo que se llama tasa LIBOR o LIBOR, L-I-B larga O R,
que era una tasa variable que fluctuaba, es decir, no se había endeudado a una tasa de interés fija. Contrajo el préstamo el 4%, pero no estaba asegurado ese interés, sino que iba a seguir las variaciones de la tasa interbancaria de Londres, que es la que yo le mencioné, la IBOR. Entonces, esta tasa sufre un aumento del 4% a casi el 18-20%. Por lo tanto, esto hace que se multipliquen y mucho los intereses. Y va a afectar no solo al Estado argentino, ¿sí? Sino que va a afectar mucho a las empresas privadas argentinas que se habían endeudado para hacer estas maniobras, también las filiales de las multinacionales que habían hecho eso, y que justamente no van a poder sobrevivir teóricamente a lo que viene luego cuando el Estado argentino, que no puede sostener el atraso cambiario porque la tablita fracasa en su objetivo de bajar la inflación, porque la inflación no responde al remedio antiinflacionario de abrir la economía a la competencia externa, quizás porque la apertura fue tímida, quizás porque hay muchas cuestiones que no controla. Yo no mencioné, pero en esos años saben que sube el precio de la carne, ¿sí? El precio de la carne, que tenía una gran importancia sobre el índice de precios, porque estaba ponderado el 10% del índice en la carne, ¿sí? Entonces, bueno, las autoridades van a tener como idea ocurrente sacar a la carne del índice de precios, ¿sí? Que saben que lo primero que sucede en cuanto ustedes sacan a la carne del índice de precios, ¿qué hacen esas vacas malditas? Bueno, baja el precio de la carne. Es así. Es así. Entonces, más allá de cómo se intenta manipular al INDEC, lo cierto es que no se logra contener la inflación. En el año 79 sigue a niveles muy elevados, y a eso hay que agregarle el atraso del valor del dólar que sigue la tablita, ¿sí? Si la tablita ya en el 80 se abandona, Martínez de Oz se va, y lo que viene después son ministros que básicamente lo que van a hacer es devaluar. Les toca la ingrata tarea que le tocó a tantos de devaluar y de aguantar lo que sucede cuando uno devalúa el valor del peso, ¿sí? Inclusive algún ministro tuvo la mala idea de decir en un mensaje público: el que apuesta al dólar pierde, y a los 3 días devaluar. Es un poquito burdo, no se sabe si hubo un interés concreto personal, pero lo cierto es que quedó en la historia como el que dijo: el que apuesta al dólar pierde. Bueno, y a los 3 días devaluó. Entonces, dentro de este contexto surgen las empresas, grandes empresas argentinas. Cuando digo de grandes empresas, digo el grupo Fortabat, Pérez Compán, Bulgheroni, Macri. O sea, grandes empresas argentinas, lo que se llamó en esa época los capitanes de la industria, ¿sí? Que habían crecido mucho en esos años, y también empresas multinacionales instaladas en la Argentina como IBM van a solicitar auxilio del Estado. ¿Por qué? Porque tienen deuda en dólares y ahora ha subido mucho el valor del dólar. Con distintos mecanismos financieros, lo que va a pasar es que el Estado argentino se va a quedar con la deuda, ¿sí?, de esas empresas con el exterior, o si ustedes quieren, le va a dar los dólares para que esas empresas paguen en el exterior, y esas empresas van a pagar sus obligaciones con los bancos y con el Estado, no en dólares, sino en pesos, a una tasa regalada en un contexto altamente inflacionario. Así que tenemos que desde el Estado se hace un regalo a estas empresas, ¿sí? O sea, se les da los dólares y se los presta para que lo devuelvan en pesos y a una tasa muy inferior a la inflación. Muy, pero muy inferior. Entonces, en estas circunstancias fue que el Estado argentino aumenta su deuda, y la deuda externa argentina más o menos fluctúa de unos 5.000 millones o 6.000 millones hacia 1976 a 43.000 millones de dólares en
el año 1983 cuando se va la dictadura. Esa sería la hermosa herencia que deja la dictadura, que como yo les dije antes, no tendríamos que juzgarla tanto en términos de por liberal, sino por ser una política económica nefasta que une estos dos elementos de liberalismo y estatismo de la peor manera. Entonces, más allá del buen debate que vamos a tener sobre si la dictadura fue liberal o no fue liberal, es muy importante que ustedes vayan repasando estos instrumentos, lean el libro y bueno, y el viernes hablamos sobre lo que quieran preguntarme y si no, me mandan mail. Eso es todo.